Bueno, buenas tardes. Mi nombre es John Reales, estudiante de Ingeniería Industrial, y en estos momentos voy a presentar mi trabajo sobre el componente práctico del curso Diseño del Trabajo. Pues teníamos que hacer básicamente, para hacer la práctica del laboratorio, unas figuras como estas, unos cubos, con la ayuda de origami. Aquí está pues, uno de mis cubos. Poner la cámara de esa acá. Bueno. Vamos a presentar un poco pues acerca del trabajo que consistió, pues como la introducción, pues básicamente era pues trabajar con base a esto y pues con base pues a este cubo tenemos como tal unos objetivos que básicamente era como mirar en cuánto tiempo pues hacíamos una cantidad determinada de cubos y pues más que mirar, tratar de sacar unas conclusiones y unos planes de mejoras para mejorar como tal el procedimiento o el proceso que se llevaba por cada uno de los cubos, porque pues como puede darse cuenta eran 14 cubos, todos los procesos digamos que por más de que fuera el mismo cubo tenía que variar un poco, algunas veces había que recortar más papel porque se me había acabado o pues cambiar como tal el color para que quedara un poco pues más combinado, en fin. Lo que sí era pues repetitivo pues era como tal el doblez de cada uno de los cubos. Bueno, acá tengo pues como tal el diagrama de flujo, el paso a paso de cómo se construyó cada uno de los cubos. Acá pues tenemos algunas evidencias pues como tal de las fotos donde pues empecé recortando, mi hija me estaba ayudando pues a tener el papel para que todos me quedaran del mismo tamaño. Eh, Creo que las fotos no me quedaron en orden, pero bueno, lo importante es que pues digamos que iba haciendo más o menos como tal el doblez, a lo último unía las seis figuras, las unía para armar como tal el cubo final. Acá estaba pues uno de los cubos finales, que fue el primero que realicé. Bueno. El ejercicio pues pedía como tal con base a los tiempos registrarlos en esta tabla, en esta tablita estipulada, y pues como podemos ver empecé tardándome un poco como tal haciendo los cubos. Empecé con 44 minutos y 38 segundos, fue como tal mi primer cubo. Y en el segundo intento pues ya bajé a 27 minutos, en el tercero 29 minutos, en el cuarto 24 minutos, en el quinto 20, 21, 21, 24, 25 y terminé en 24. Acá en esa 24 y 25 ya más adelante le voy a explicar porque hubo un leve aumento, un leve, digamos sí, una leve alza con respecto a cómo finalicé. El promedio como tal, sumando pues todos los 14 tiempos, dividido entre ellos, es un promedio de 25 minutos por cada uno de los cubos. Bueno, ahora sí vamos a responder pues algunas de las preguntas del trabajo, porque se presentaron diferencias o similitudes en los tiempos obtenidos. Bueno, primero que todo, las diferencias desde el primero hacia el último es bastante notable y es clara. Obviamente, pues uno iba como adquiriendo esa habilidad de tantas repeticiones. El cerebro se iba acostumbrando a los movimientos, ya casi que eran de memoria los dobleces. Y pues digamos que fue una diferencia bastante considerable, una de las razones por la diferencia en un tiempo a otro como tal. En las similitudes, más o menos se empezó a ver como una línea plana de similitud cuando se le pudo coger digamos, el hilo a la producción, donde se sabía pues, el paso a paso como tal de cuál era el procedimiento a seguir después de recortar, después de doblar y finalmente pues unir como tal las seis piezas. También hubo una parte donde quiso subir un poquito, ya se veía un poco el cansancio, el agotamiento, y pues cuando uno tiene un poco de cansancio se tiende como a extraer un poco más rápido que cuando está pues sin cansancio. En los intentos en los que los tiempos son iguales o altamente diferentes, ¿por qué se presenta la situación? Bueno, eso es como lo expliqué eh, en el punto anterior. Digamos que los intentos que se presentan en tiempos iguales se deben a la habilidad adquirida por la realización del producto, como lo dije pues anteriormente. Por el contrario, cuando los tiempos son diferentes, esto se debe a que puede haber llegado un material que imposibilita su manejo. Bueno, acá también digamos que es una posibilidad. También había diferencia cuando lo mencioné, se me acababa la materia prima, el papel, tenía que volver a recortar los seis cuadritos como tal. Bueno,
¿Cómo influyen las condiciones ambientales de iluminación, puesto de labores, ventilación, ruido y otras variables en el desarrollo de las actividades? Pienso que trabajar en un lugar armonioso, con tranquilidad, con comodidad, influye mucho en un rendimiento de producción óptimo. Obviamente, pues con una buena iluminación la vista se va a cansar un poco menos, con una buena postura, pues como tal de la silla o de la mesa de trabajo con espacios ideales, uno va a poder rendir un poco más que con todo lo contrario. Además con su apoyo, ya sea la computadora o el dispositivo celular, es muy importante también que tenga esa protección para evitar también el cansancio en la vista. Bueno, otra pregunta. De acuerdo con las cifras, ¿hubo aprendizaje durante el proceso? Total. Digamos que los números lo mencionan, 44 minutos el primer intento creo que fue bastante alto y con el paso del tiempo pues ya iba como perfeccionando la técnica del doblez y pues digamos que eso permitía que fuera disminuyendo el tiempo y por ende aprendiendo más digamos que el proceso mecanizado que se necesitaba para realizar este cubo. Acá tenemos la curva de aprendizaje y podemos ver que pues digamos que fue descendiendo porque pues obviamente el rendimiento cada vez era más rápido, más óptimo. Aquí hubo un poco de alza, digamos que hubo un poquito del tiempo donde se elevó, pero no tanto como cuando inicié. Y eso pues producto como tal, como le mencionaba, del cansancio, cambio de la materia prima, en fin. Bueno, el tiempo promedio es la variable o mediación más adecuada para calcular el tiempo de producción. Yo pienso que no, ese no es el tiempo promedio porque los primeros tiempos que se registraron son bastante altos, no conocía el proceso, entonces por ende el promedio me va a dar mucho más alto. Acá el último punto me pide pues con base a los tiempos registrados calcular que corresponden a tiempos reales, perdón, se debe calcular un tiempo estándar. Y acá pues como tal tenemos la fórmula. Tiempo estándar es igual a tiempo real por uno más el tiempo suplementario. Entonces acá lo que hice pues básicamente fue reemplazar los valores y el resultado del tiempo estándar fue 28 minutos con 23 segundos. Bueno, acá lo que ya mencionaba, luego el intento 6 empecé a ver como un leve incremento del tiempo. Esto se daba pues a la fatiga operativa como tal. Podía como uno también, dependiendo de digamos que teniendo en cuenta las condiciones no ideales, como la silla, que no tenía las condiciones, pues digámoslo, ergonómicas, el dispositivo con el cual me apoyaba, en fin. Acá pues diligenciamos como tal unas preguntas de acuerdo pues a las comodidades. Obviamente la silla no era la ideal, no bajaba ni subía, ni se reclinaba, ni la podía graduar. El dispositivo pues con el que trabajaba pues no era el mejor. Donde más colocamos otra cosa, pues la altura también no era ideal, la silla no era giratoria, como podemos mirar. em, los lugares donde están los tomacorrientes hay que de pronto acondicionarlos para que no haya por ahí expuesto cables, que puede ser también un poco peligroso. Em, Listo, perfecto. Bueno, recomendaciones, pues, pero mejoramiento, las sillas, es importante tener una silla ideal para esto, una silla ergonómica que la pueda graduar dependiendo de la situación. También una mesa de trabajo ideal, no era la ideal el espacio, el tamaño era como un poco pequeño para lo que se requería, que era pues necesitaba bastante espacio como tal. Equipos de computación, sobre todo que tengan protectores para evitar esos reflejos que nos puedan dañar la vista, ya sea en un celular o en un computador. Bueno, el espacio apropiado pues también, como lo mencionaba, el cableado. Listo, como para concluir, pues concluyo que este trabajo es muy importante como el día a día se ve eso en cualquier empresa, siempre pues cuando los procesos son mecanizados debe iniciar así, uno como que demorándose un poco más o los procesos siendo un poco más lentos, pero la idea es ir optimizando el tiempo y los recursos para que la empresa pues obviamente tenga más rendimientos o más ganancias como tal. Entonces creo que hay muchos factores para que el rendimiento sea positivo, factores externos, la luz, lugar de trabajo, las condiciones, los materiales, eh, digamos la continuidad de un proceso, todo eso pues contribuye para que sea efectivo un proceso como tal o determinado proceso.
Entonces, básicamente, pues esa es mi exposición. Le agradezco mucho. Feliz día.